¿Quieres saber la manera de reducir los costos a la hora de construir una casa? Pues bien, comenzamos. El primer punto es que debes contratar un buen equipo de arquitectos, ingenieros y contratistas para la hora, unidos a la hora de hacer este proyecto que quieres. Por lo tanto, debes tener, para que puedas lograr un proyecto sustentable, que tenga una planta que sea muy cómoda, muy fácil, los espacios sean lo más organizado posible y optimizar el mismo. Y por lo tanto es también importante el tema de contratista, ya que puedes lograr espacios, estos espacios lo puedes lograr que se puedan optimizar y todos los detalles que tengas en el mismo se ahorren, ya que puedes lograr un mayor acabado con diferentes tipos de uso de tipo de material, y esto te ayuda a ahorrar dinero para hacer esa casa. El otro punto es tener un diseño, como digo, rectangular o cuadrado, ya que muchos espacios lo puedes jugar con la geometría, ya que con el tema de las curvas y estas cosas cuestan mucho dinero a la hora de ponerle forma y a la hora de conformar eso, porque lleva más tiempo. Entonces, si estás buscando economizar en esa casa que quieres, te recomiendo tratar de hacer los elementos más compactos, rectangulares y cuadrados, ya que eso te va a ayudar con el tema de los acabados y sea mucho más rápido a la hora de construir esa propiedad. Lo otro que puedes hacer es comprar proyectos típicos, ya que hablando con un arquitecto o un ingeniero, ya tienen proyectos anteriores que han hecho. Evidentemente no es lo mismo hacer un proyecto nuevo, y puedes buscar ya proyectos que funcionan para esa zona donde tú quieres. Teniendo esos proyectos típicos, lo que hacen son pequeños ajustes y variaciones para tu propiedad, y evidentemente te va a costar mucho menos de que si tuvieran que hacer todo el proyecto de nuevo y todo de cero. Por lo tanto, esto es un tip que te da siempre ayuda a la hora de economizar a la hora de hacer el proyecto. El otro punto es construir pequeño, ya que es más inteligente, ya que si creas un buen diseño de espacios que sean funcionales, que sean compactos, multifuncionales, evidentemente esto te va a servir para diferentes tipos de actividades. Y lo otro es pensar siempre, como digo, en el tema del aire acondicionado, ya que creas espacios, tanto un video que tengo por acá, el tema de los garajes y los basements, que si lo vas a utilizar para hacer algún tipo de actividad, perfecto, pero si simplemente lo vas a tener para tener tareas con el basement y vas a tener el garaje solamente para tener los carros y esas cosas, entonces aísla el sistema de aire acondicionado de la casa para que en esos espacios no haya y te ahorres energía. Si, a menos que lo vayas a utilizar, y entonces sí haces un pensamiento y haces como un bypass, independencia cuando lo vas a necesitar, con un sistema, un switch que tú tocas, automáticamente una compuerta se abre y vas a tener aire acondicionado en ese espacio para hacerse. Pero cuando no lo estoy utilizando, puedes cerrar ese compartimento y entonces puedes estar ahorrando energía para tu casa. El otro punto, trata de contratar al mejor o si no más experimentado el contratista que de la zona, ya que si lo tienes por recomendaciones, como otro video que tengo por acá, que busca las recomendaciones de la zona, cuántas obras ha hecho, qué tipo de referencia tiene esto, ya que ese contratista te va a ayudar, ya que va a tener, al tener esa experiencia, sabe el proceso, cómo lograr sin tener tantas variaciones. Por lo tanto, tú también debes recuperar en eso, de no estar por el camino, estar cambiando constantemente, porque eso lo que va a hacer es que va a demorar más, te va a costar más dinero a ti. Y entonces es un aspecto que tener en cuenta, además de que el contratista siempre, como trabaja en esa zona, va a buscarte siempre los mejores deals o tratos, ya que él tener conexiones y poder trabajar, puede con licenciar los diferentes supplies, buscar un precio más barato, y eso te va a ayudar a ti a la hora de construir, ya que en esos elementos te vas a ahorrar dinero. El otro punto es construir en tu presupuesto, ya que debes de tener en cuenta que no debes estar tanto haciendo variaciones, porque ese presupuesto va a cambiar, y ver que el contratista esté haciendo eso según el presupuesto que pactaste, ¿sabes? Ya que fue paso por paso y ha ido cumpliendo en todo el proceso constructivo, ha ido cumpliendo los diferentes tipos de etapas. Por lo tanto, entonces con ese presupuesto que tienes en cuenta, vas a ver por dónde vas a caminar y te funcionaría para, en caso de que decidas hacer otro nuevo proyecto, lo puedes llamar para la hora de construir esa casa que tú quieres. El otro punto es ver los detalles, ¿sabes? Todos los detalles de piso, piso de madera, piso de estar, todos los enchapes que va a haber, el backsplash que vas a tener en la cocina, ¿sabes? En el caso del baño, todo ese tipo de detalles de finish, que eso ¿sabes? El contratista, ¿sabes? Evidentemente tiene alguna experiencia, o los arquitectos ingenieros, lo que te van a estar pidiendo son, con mucho tiempo de antelación, te van a estar pidiendo todos estos tipos de detalles, ya que eso te va a ayudar a la hora de construir. Mientras más tiempo tenga,
te va a permitir hacer más variaciones, porque si ya hiciste esto y ya no te gustó, pero tienes el tiempo, puedes cambiar algún tipo de material que no hayas seleccionado a la hora de comprar. Por lo tanto, siempre es bueno llevar todos los samples a la obra, ir probando, ir mirando constantemente, estar chequeando la pintura, todas esas cosas, para que una vez que tenga todo encargado y llegue esa etapa de construir, ya tenga todo eso en stock y el contratista arranca. Entonces todo esto te va a ayudar a ahorrar dinero en esa propiedad que tanto tú quieres. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y herramientas para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.